Hola chicos, el día de hoy vamos a abordar el tema de dolor. Vamos a empezar por la definición. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular real o potencial. Esta definición está tomada del American Pain Society. Otra definición, dolor es toda experiencia que una persona dice que lo es y existe siempre que diga que existe. Esto quiere decir, chicos, que cuando el paciente les diga que tiene dolor, ustedes les deben creer siempre. Finalmente, recuerden que es considerado como el quinto signo vital. Esto es para recalcar la importancia de su valoración. Vamos a repasar la fisiología del dolor. En primera instancia, vamos a hablar de la transducción. Cuando se produce este daño tisular, se liberan sustancias que pueden ser como la bradicinina, la histamina, las prostaglandinas. Estas sustancias van a activar a los nociceptores. Una vez activados estos nociceptores, se va a producir el potencial de acción. A través del potencial de acción va a iniciar la transmisión, que pueden ser por las fibras A delta o por las fibras C. Las fibras A delta son aquellas que transmiten el dolor rápido y las fibras C son las que transmiten el dolor lento. Ambas fibras son consideradas de diámetro pequeño. Estas fibras van a transmitir el dolor hasta el asta posterior de la médula espinal y se van a comunicar con la segunda neurona atravesando el asta hasta el asta anterior y van a ascender por la vía espinotalámica. En el caso de ser transmitido por las fibras A delta, van a ir directo hacia la corteza. Y en el caso de ser transmitidas por la fibra C, van a atravesar el tálamo. Esto es en cuanto a la transmisión. En cuanto a la percepción, recuerden que la percepción se da con la activación de la corteza y es cuando el dolor se hace consciente. Por último, en la modulación, que es la respuesta inhibitoria a este dolor, van a descender neuronas desde el tronco encefálico hasta la médula espinal, que van a liberar sustancias como los opiáceos endógenos que justamente van a inhibir la transmisión del dolor. Bueno, esta imagen es para hacer un repaso. En este caso, el estímulo nociceptivo sería la quemadura, en que va a producir justamente el daño tisular. Recuerden que se van a liberar sustancias como las prostaglandinas, la histamina, la bradicinina, activando los nociceptores y justamente se va a generar el impulso de dolor, que va a ser transmitido por las fibras A delta o por la fibra C. En el caso de ser transmitido por las fibras de dolor rápida, que son las A delta, van directo a la corteza. En el caso de ser transmitidas por las fibras de dolor lenta, van directo hasta el tálamo. Recuerden que estas fibras primero van hasta el asta posterior de la médula, se comunican con la segunda neurona y ascienden por la vía espinotalámica. Y la modulación se produce a nivel del tronco encefálico, descendiendo neuronas hasta la médula, que van a liberar opiáceos endógenos y justamente van a inhibir la transmisión. Recuerden que la percepción del dolor se da con la activación de la corteza y es justamente cuando se hace consciente este dolor. Ahora vamos a hablar de dos conceptos distintos, que uno es el umbral del dolor y el otro es la tolerancia al dolor. Umbral del dolor es la mínima cantidad de estímulo que necesito para etiquetar una sensación como dolorosa. El umbral del dolor no varía tanto de una persona a otra. En cambio, la tolerancia al dolor sí varía mucho entre una persona y otra. La tolerancia al dolor es la cantidad de estímulo que necesito, doloroso estamos hablando, ¿no?, para antes de intentar evitarlo o aliviarlo. La tolerancia al dolor, como les decía, varía mucho de una persona a otra. Y es hasta cuánto puedo justamente tolerar antes de evitarlo o aliviarlo. Vamos a mencionar la teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta sostiene que existen compuertas en el asta posterior de la médula espinal que se abren o cierran según
el estímulo táctil o doloroso, cuál de ellos sea mayor. Si el estímulo táctil es de mayor intensidad que el estímulo doloroso, la compuerta se mantiene cerrada y la transmisión del dolor se evita. De esta manera no se percibe el dolor. En cambio, si el estímulo doloroso es más intenso que el táctil, la compuerta se abre siguiendo su vía al dolor y se va a percibir en la corteza, como ya lo habíamos mencionado. Justamente esta teoría fue desarrollada para explicar este fenómeno de cómo muchas veces un estímulo táctil, como puede ser un masaje, como puede ser la estimulación eléctrica transcutánea, no sé si algunas veces escucharon las ondas cuadráticas, las ondas rusas, se utiliza mucho en medicina estética, pero justamente esta estimulación eléctrica puede llegar a inhibir la sensación de dolor. Ahora vamos a hablar de los factores que afectan al dolor. Entre ellos están las experiencias previas. Por ejemplo, un adulto mayor que concurre a un consultorio por dolor lumbar, el médico le puede recetar diclofenac cada 8 con su respectivo protector gástrico y quizás el dolor no se alivie. Entonces puede justamente este paciente puede etiquetar como que el diclofenac no funciona, que ese médico no sirve. Entonces fíjense qué relevancia tienen las experiencias previas con el dolor y cómo afecta a este. El significado que se le atribuye también influye mucho en cómo va a ser vivenciado este dolor. No es lo mismo el dolor posparto que, por ejemplo, el dolor ocasionado por la extirpación de un tumor. Tampoco es lo mismo un dolor que tiene una compensación, como aquel deportista que tras entrenar le duelen mucho los músculos y quizás esa persona tenga cierta satisfacción por ese dolor. O como el dolor que puede ser también que los exonera de una tarea que no quieren hacer. Fíjense cómo el significado y la experiencia del dolor va a variar mucho de acuerdo al contexto. También, como ejemplo, pueden leer en la bibliografía que cita el significado que se le atribuye, sobre todo a las personas creyentes o religiosas, que creen que ese dolor es merecido, por ejemplo, para liberarse de sus pecados. Lo van a ver como redención. Y eso también va a influir mucho en cómo esa persona viva ese dolor. Entonces también tengan en cuenta que el significado influye mucho en la experiencia de dolor. También los valores étnicos y culturales influyen en la experiencia de dolor. Piensen en un niño que fue criado en una familia en que le dicen, un hombre no llora cuando le duele, tiene que aguantársela. Este niño cuando crezca le va a costar expresar su dolor y por lo tanto también va a ser más difícil tratarlo por esta falta de expresión, ¿no?, del dolor. La edad. En cuanto a la edad les quiero aclarar algunas cosas, sobre todo del anciano. El anciano no tiene una menor percepción del dolor. El anciano no tiene un mayor riesgo de depresión respiratoria por recibir opiáceos. No tiene mayor riesgo que una persona adulta. También en el anciano hay que tener en cuenta que sobre todo los mayores de 85 años tienen más prevalencias de demencia, por lo cual les va a costar más comunicar su dolor.
Y también suele pasar con los ancianos que muchas veces no quieren consumir opiáceos por miedo a la pérdida de la independencia, por miedo a los efectos sedantes de este, o por miedo también a la depresión respiratoria. Pero son mitos que uno tiene que ir rompiendo para poder tratar de manera adecuada este dolor. El estado emocional también influye mucho en la experiencia de dolor. No sé si alguna vez vieron el círculo de tensión-dolor. Recuerden, a mayor tensión, entiéndase como ansiedad, va a haber mayor dolor. A su vez, el dolor ocasiona mayor tensión y ansiedad. Por eso es un círculo vicioso. También la misma ansiedad puede ocasionar dolor, por ejemplo, mediante las contracturas musculares. El conocimiento. Piensen que no es lo mismo que una persona sepa cuál es el origen de su dolor y cuál es el pronóstico de este, que una persona que no sepa justamente esto. Por eso es importante educar a los pacientes en cuanto a su dolor. Ahora vamos a hablar de la respuesta al dolor, es decir, cómo el organismo responde al dolor. En primera instancia se activa el sistema nervioso simpático con un incremento apreciable del pulso y la presión arterial, y luego de unos minutos estos valores de tensión arterial y de frecuencia cardíaca suelen normalizarse. Pero ¿qué pasa? Las fibras de dolor quedan sensibilizadas, por lo cual el dolor se puede intensificar, prolongar o diseminar. Es importante tratar el dolor a tiempo. Tengan presente esto. Además, el dolor puede influir a nivel respiratorio, produciendo respiraciones superficiales, con el riesgo consecuente de atelectasias, que la atelectasia es el colapso de los alveolos. También puede disminuir las defensas del organismo, teniendo un mayor riesgo estas personas de tener infecciones, y también va a retardar justamente esta caída en las defensas, va a retardar la cicatrización en el caso de que tenga heridas. Tengan en cuenta que una persona con dolor se va a movilizar menos, por lo cual va a tener más riesgo de desarrollar trombosis. Y también recuerden que el dolor produce insomnio, justamente afecta la independencia. Y bueno, en líneas generales es esto lo que produce. Hay otras consecuencias, pero me gustaría que tengan presente sobre todo esto que les mencioné. En cuanto a la naturaleza del dolor, puede ser, según la etiología, clasificado como somático en el caso que su origen sea en la piel o en el sistema musculoesquelético. Puede ser visceral, cuando el origen es un órgano o víscera hueca. O puede ser neuropático, cuando el origen del dolor es en el sistema nervioso periférico o central. Según la intensidad, en una escala de 0 a 10, puede ser clasificado como leve, en el caso que sea entre 1 y 3, moderado, cuando el dolor sea entre 4 y 6, o intenso, cuando el dolor sea entre 7 y 10. Según la localización, el dolor puede ser localizado, cuando coincide el área de origen con el área en que duele, referido, cuando justamente no coinciden, o irradiado cuando este dolor se extiende. Y según la duración, el dolor puede ser agudo cuando dura menos de 6 meses o crónico cuando dura más de 6 meses. Bueno, esta es la famosa escala de 0 a 10, en que 0 es la ausencia de dolor y 10 es el peor dolor posible. Esta es una imagen en que explica el dolor referido. Fíjense, por ejemplo, que los ovarios, en el caso de que estén afectados, puede percibirse la sensación a nivel lumbar. O otro ejemplo de dolor referido puede ser en el caso que haya afección del riñón,
puede doler en la parte externa del muslo derecho. Fíjense que justamente no coincide el área de origen del dolor con el área en donde se percibe el dolor. Eso es el dolor referido. En cuanto a la calidad o características del dolor, este puede ser descrito con palabras sensoriales o con palabras afectivas. Como ejemplos de palabras sensoriales podemos mencionar que te pueden describir como punzante, como opresivo, como latente, como palpitante, como urente, quemante, penetrante, entre otros. Y con palabras afectivas como insoportable, horrible, miserable, incómodo. Ahora vamos a ver una regla mnemotécnica, quizás algunos la conocen, pero el que no la conoce, por favor, recuérdela. Esta regla mnemotécnica es para tener presente y valorar los aspectos más importantes del dolor. La A de esta regla mnemotécnica que es Alicia es la aparición, es decir, cuando empezó el dolor. También se puede considerar cuando aparece durante el día, porque algunos dolores suelen ser más intensos en la mañana, se suelen aliviar a la noche o viceversa. Es decir, cuando inició y cuando también aparece durante el día. La localización, es decir, dónde duele. La irradiación, si es que irradia, hacia dónde irradia, es decir, hacia dónde se extiende. Las características, ¿se acuerdan que hablamos de palabras sensoriales y afectivas para describirlo? La intensidad, en esta escala de 0 a 10, cuánto es que duele. Y la otra es de los agravantes y atenuantes. Ahora vamos a repasar otra regla mnemotécnica. Ustedes usen la que les parece mejor, las que recuerden con más facilidad. Otra regla mnemotécnica es PQRST, que justamente son las ondas del electrocardiograma, ¿no? La P es que lo provoca y que lo palia. Palia es aliviar. La Q de quality, que sería la calidad o características. La R de radiation, es decir, si irradia, hacia dónde irradia, hacia dónde se extiende. La S de severity, que es la severidad o intensidad del dolor. La T de timing o tiempo, cómo varía el dolor en el tiempo, cuándo aparece o empeora. Esto es de suma importancia, chicos. ¿Cómo se evalúa el dolor? Bueno, ahora el siguiente apartado es el tratamiento del dolor. Ya vimos cómo se evalúa el dolor, ahora vamos a ver cómo se trata. Y para esto, la Organización Mundial de la Salud creó una escalera, la famosa escalera de la OMS, en que justamente el objetivo se centra en el emparejamiento del analgésico adecuado según la intensidad del dolor. En el primer escalón sería para el dolor leve, en el segundo escalón sería para el dolor moderado y en el tercero para el dolor severo. Vamos a ver el primer escalón. Justamente como les decía, en el primer escalón es para el dolor leve, aquel que se encuentra en una intensidad entre 1 y 3. Y en este primer escalón se suelen utilizar no opiáceos, más coadyuvantes. ¿Cuáles son los no opiáceos? Es el paracetamol más los AINES. Cualquiera de estos dos está clasificado como un no opiáceo. Ejemplos de AINES tenemos el diclofenac, el ketorolac, la aspirina, ibuprofeno, entre otros. Con los AINES hay que tener especial precaución porque tienen riesgo de producir úlcera péptica, es decir, en el estómago o en el duodeno. Y también tienen riesgo de producir daño renal. Para evitar esta úlcera péptica es que se suele aconsejar de que los AINES se tomen con las comidas. Y muchas veces, si este tratamiento va a ser prolongado con se recomienda un protector gástrico, como el omeprazol o la ranitidina.
El paracetamol hay que tener en cuenta que en dosis superiores a los 6 gramos puede ser hepatotóxico y en dosis mayores a 10 gramos puede ser letal. Es decir, con el paracetamol hay que tener cuidado con el hígado y con los AINES hay que tener especial cuidado porque puede afectar al estómago, al duodeno o a los riñones. Bueno, acá esto después lo pueden leer en la bibliografía, justamente son precauciones que uno tiene que tener al administrar antiinflamatorios no esteroides. Recuerden que en el primer peldaño les hablé de los no opiáceos y de los coanalgésicos o medicamentos coadyuvantes. ¿Qué son estos? Justamente son aquellos medicamentos que no están clasificados farmacológicamente como analgésicos, pero que pueden producir un efecto de alivio, de manera que van a ayudar a aquellos medicamentos que sí están clasificados como analgésicos. Y como ejemplos podemos mencionar los antiespasmódicos, los antiinflamatorios, los antiepilépticos. Muchas veces estos son utilizados para el tratamiento del dolor de origen neuropático, como el gabapentin, la pregabalina. También podemos mencionar a los ansiolíticos o sedantes. Recuerden entonces que un medicamento coadyuvante es aquel que ayuda en el alivio del dolor, pero que no está clasificado farmacológicamente como un analgésico. Quédense con eso. Bueno, en cuanto al segundo escalón, recuerden que el segundo escalón es para el dolor clasificado como moderado, es decir, aquel dolor que se encuentra en una intensidad entre 4 y 6, pero también los medicamentos de este segundo escalón se pueden utilizar en el dolor leve que persiste, que no fue aliviado con esos no opiáceos más el coadyuvante. En este segundo escalón, lo que se van a utilizar son los opioides débiles. Entre ellos podemos mencionar al dextropropoxifeno, a la codeína o al tramadol. En este segundo escalón, además del opioide débil, si no mejora el dolor con el opioide débil, también se puede dar un opiáceo, es decir, un AINES o paracetamol. Y si sigue sin mejorar, también en este escalón se puede utilizar un medicamento coadyuvante. Acá abajo les hice una aclaración para su futura práctica profesional o práctica como estudiante, es que el tramadol no se debe administrar de forma rápida porque puede ocasionar hipotensión severa. Y en este cuadro vamos a repasar un poco los efectos secundarios de los opiáceos y sus medidas terapéuticas. Entre estos efectos secundarios podemos mencionar al estreñimiento, la depresión respiratoria, el prurito, las náuseas y vómito, la sedación y la retención urinaria. En general, cuando se administra un opiáceo también se suele dar como medida preventiva un procinético como es el Reliberano o metoclopramida y un laxante justamente para evitar el estreñimiento y las náuseas y vómitos, que son los efectos secundarios más frecuentes. No tanto así es la depresión respiratoria no es tan frecuente, el prurito tampoco. Sí, la retención urinaria y bueno, la sedación también es bastante frecuente. Todo depende de la dosis, todo depende de la persona. Como dicen, no a todos les afecta de la misma manera. Bueno, en el tercer escalón lo que se va a utilizar son los opioides fuertes y está reservado para el dolor severo o el dolor moderado que no fue aliviado con ese opioide débil más el no opiáceo más el coadyuvante. Entonces, en este tercer escalón, como les dije, está reservado para el dolor intenso, es decir, aquel clasificado entre 7 y 10, y se van a utilizar opioides fuertes. Por ejemplo, entre ellos podemos mencionar, ahora sí, a la morfina, el fentanilo o la metadona.
Recuerden que la metadona es 10 veces más potente que la morfina y que el fentanilo es 70 veces más fuerte que la morfina. Tienen los mismos efectos adversos que ya vimos, estos opioides fuertes que los opioides débiles. En este escalón no se suma el opioide débil al opioide fuerte. Se descarta el opioide débil y se utiliza el opioide fuerte. Si no, puede pasar de que pueden competir por receptores y no hacer efecto ninguno de los dos. ¿Mm? Y bueno, acá nuevamente les muestro la escalera para hacer un repaso general. Recuerden que en el primer peldaño de la escalera se utiliza el dolor leve, es aquel clasificado entre 1 y 3, y como medicamentos para tratarlos vamos a utilizar los neopiáceos, como el AINES, como los AINES o el paracetamol. Entre los AINES, recuerden que podemos mencionar el diclofenac, la aspirina, el ibuprofeno, el ketorolac, entre otros. Y en el caso de no responder a estos no opiáceos, se le puede sumar un medicamento adyuvante. En el peldaño 2, que es reservado para el dolor considerado moderado, es decir, aquel de intensidad entre 4 y 6, se puede administrar ya un opiáceo débil. Entre ellos recuerden que mencionamos al tramadol, la codeína o el dextropropoxifeno. En el caso de que no alivie solo con este opiáceo débil, se puede administrar un opiáceo, y en el caso de que siga sin aliviar, también se puede administrar un adyuvante. Recuerden que este segundo escalón no solo está reservado para aquel dolor entre 4 y 6, sino también para aquel dolor leve que no fue aliviado con los medicamentos del primer peldaño, sino que persistió o que aumentó. También se pueden utilizar los medicamentos de este segundo peldaño. En el último peldaño, que está reservado para el dolor clasificado como severo, es decir, entre 7 y 10, y también para aquel dolor que es moderado y que no se alivió con los medicamentos del segundo peldaño. En este tercer escalón se utilizan ya los opiáceos fuertes. Entre ellos se acuerdan que mencionamos a la morfina, la metadona o el fentanilo. En casos de no ser aliviado con este opioide fuerte solo, se puede utilizar también un no opiáceo. Y si sigue sin aliviar con el no opiáceo, también se puede utilizar un adyuvante. Recuerden cómo los efectos adversos de los medicamentos que mencionamos. En el caso de los AINES puede afectar al riñón, como también puede producir úlcera péptica, es decir, puede afectar al estómago o al duodeno. En el caso del paracetamol, recuerden que puede producir hepatotoxicidad. En el caso de los opiáceos, recuerden que puede producir depresión respiratoria, somnolencia, puede producir retención urinaria, náuseas y vómito, estreñimiento, entre otros. Y bueno, ya habiendo visto lo de la escalera de la OMS, que junto con la valoración del dolor son los dos temas más importantes del tema justamente dolor, vamos a ver los esquemas de dosificación. Los dos principales esquemas de dosificación son el pautado y el a demanda. El pautado podría ser, como ejemplo, paracetamol 1 gramo cada 8 horas. Y la demanda podríamos poner como ejemplo paracetamol según dolor. Las vías de administración, bueno, ya las conocen: oral, rectal, transdérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, epidural. También están los bloqueos. Y en el caso de que no se pueda aliviarlo de manera farmacológica, la última opción sería una cirugía.
Esto es poco frecuente, pero también se suele utilizar, es una opción también de tratamiento. Acá es simplemente una mención, puede estar la neurotomía, la risotomía en el caso que la incisión se haga a nivel de la raíz, la simpatectomía en el caso que sea la incisión a nivel de la cadena simpática, y la neurotomía, como les mencionaba, es en el caso de que la incisión se haga en un nervio periférico. Todo esto es para evitar la transmisión del dolor, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, no farmacológico, perdón, podemos mencionar la estimulación transcutánea, la estimulación contralateral y los masajes. Recuerden esto que tiene íntima relación con la teoría de la compuerta, porque justamente lo que se está estimulando es lo táctil para que prevalezca o supere esta intensidad de estímulo táctil al estímulo doloroso, y de esa manera se va a percibir menos el dolor. Otro tratamiento no farmacológico es la inmovilización, como la férula, los vendajes o la tracción de partes blandas. Sobre todo esto se puede utilizar en fracturas o luxaciones. El frío-calor también eh, puede aliviar el dolor. La acupuntura en muchos lugares del mundo ya está reconocida como una especialidad médica, la acupuntura. Las técnicas de relajación, la meditación y la hipnosis, recuerden que trabaja a nivel de la percepción del dolor, es decir, a nivel de la corteza cerebral. Es decir, cuando este dolor se hace consciente, uno puede utilizar la distracción, por ejemplo, no sé, escuchar música, hablar con un familiar. En ese momento, esta persona se distrae, pone su atención en otra cosa que no es el dolor, y por lo tanto va a percibir menos ese dolor. Pues podemos hablar también de la respiración consciente, también como un método no farmacológico del tratamiento del dolor. Esto lo pueden ampliar en la bibliografía, es un tema muy interesante, no está abordado con profundidad, pero que les puede ser de utilidad en su práctica como enfermeros, cuando se reciban o cuando sean estudiantes, o cuando hagan las prácticas, perdón. Así que por ahora es lo que vamos a ver del tema de dolor. Espero que les sea de utilidad. Como siempre les decimos, amplíen con la bibliografía. Y nuevamente les recalco que de este tema lo más importante es cómo valorarlo y también cómo tratarlo. Sobre todo, repasen lo que es la escalera de la OMS. Así que bueno, les mando un saludo y que estén bien. A seguir estudiando.